Hermana, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es su nombre, por favor? Soy María Cristina Soto, me conoce más por Chichi Soto. Ajá. Querida Carla, muy buenas tardes, gracias por dejarnos dialogar en Dialogando. Tenemos esta noticia para nuestras provincias Ajá. especialmente. La ciudad del Alto es un conglomerado, es una ciudad cosmopolita que tiene a todos los hermanos de las 20 provincias del departamento de La Paz y también del país. Entonces, para nosotros es importante desde San Gabriel, desde este medio tan importante como nos da la Iglesia Católica para poder expresarnos, como es la voz aymara de todo lo que es nuestro altiplano, nuestro lago Titicaca, nuestro Illampu, nuestro Huayna Potosí y el Illimani que nos va mirando desde la ciudad. Estamos previstos de este 9 al 13 de octubre a abrir las puertas de la terminal metropolitana de la ciudad del Alto, que es la feria marca de la ciudad del Alto. Así como Santa Cruz ha cesado su feria este pasado domingo con todo orgullo, con toda alegría, también la ciudad del Alto tiene su feria marca anual. La ciudad del Alto, tú sabes, querida hermana Carla, las ferias son de domingo a domingo. Se cierra con broche de oro nuestra feria 16 de julio, pero esta es la feria anual, esta es la feria multisectorial, la feria internacional, la vitrina de todo lo que es la ciudad del Alto, desde sus capacidades propositivas, desde la Fermipe, desde las empresas grandes, medianas, junto con el gobierno municipal del Alto, hemos hecho una franca alianza para compartir esta experiencia de ir consolidando la feria marca de la ciudad del Alto. Entonces hemos logrado entrar a la agenda ferial de lo que es el país. Estamos marcados en algo que es tan importante para poder mostrar la fuerza productiva de la ciudad del Alto, del país, de nuestras provincias. Queremos por eso desde este medio tan importante llegar a la familia aymara, a la familia de las provincias tan aledañas, a la provincia Ingavi o Masuyos, a todo lo que es el sector de Sorata, de Larecaja Andina, también a Mancocapac, a todo lo que es Laja, a todo lo que es Viacha y todo lo que es nuestros municipios ya grandes y establecidos con colegios, con universidades allá. Por ejemplo, están viniendo de la UAC, de la Universidad Católica de Batallas, van a presentar sus quesos, el yogur, están haciendo donas, están haciendo un sinfín de productos para el paladar y gusto paceño, alteño, boliviano. Entonces estamos nosotros complacidos que a través tuyo podamos informar a la población. Están invitados, pueden traer su emprendimiento productivo. Para los artesanos está gratuito, ellos pueden ingresar. Por eso es que hemos venido a invitarles, para que a través tuyo puedan participar. ¿Sabes qué soñamos? Mira, yo he ido a la feria de Santa Cruz, me da envidia, pero la envidia sana, no es envidia maleva. Entonces, nosotros los aymaras somos así, ¿no? Queremos lo mejor, soñamos y logramos, hemos logrado tantas cosas en el país. Entonces, he visto su feria tan linda y sabes que a una vaca inmensa, un buey, lo han sorteado, lo han rematado, querido Freddy, en 450,000, casi 500,000 dólares. Imagina, tremendo, así los tres juntos, hermoso. Y acá en nuestra ciudad del Alto, en nuestro departamento de La Paz, en nuestro occidente, tenemos que rematar a nuestras ovejitas. Si bien ellos tienen su remate de bovino, aquí en nuestro occidente, aquí en nuestra ciudad del Alto, aquí en la capital del occidente, aquí en la capital de los Andes, vamos a rematar ovejitas, chanchito, alpaquita, llamita, los camélidos, vamos a comer charque de llama, vamos a vestirnos con las mantas de vicuña, de llama, de alpaca, nuestra chalinita para el invierno, el gozo, el lucho. Eso es para nuestra provincia, nuestra quinoa, nuestra haba, nuestra papa, todo eso queremos ver en la feria, porque la feria es multisectorial, se puede vender una aguja como un avión. Todo, no, de veras, esa es nuestra marca, eso es lo que estamos haciendo los salteños. Esta es la feria marca, esta es la feria marca, la Huayna FEC, la feria de ferias,
la feria que realmente representa al occidente, la fuerza productiva, la ciudad del Alto con su Huayna Fest. Y nuestro eslogan, ¿cuál es, Freddy? Repetiremos los dos. Nuestra feria, nuestro orgullo. A ver, repitamos los tres. Nuestra feria, nuestro orgullo. Nuevamente, nuestra feria, nuestro orgullo. Esos somos los aymaras. Entonces, vamos con esta feria, estamos bien orgullosos, bien contentos. Va a ser en la terminal metropolitana de la ciudad del Alto, ahí camino a Viacha. Y se va a abrir el día miércoles a las 5 de la tarde las puertas de la feria marca Huayna Fest 2024, gratuito, no se paga ticket. Y tenemos premios, concursos, recuerdos, souvenirs, precios de feria. Se va a vender desde minibuses, motos, carritos. Va a haber el concurso de los Huayna Peluditos. El sábado en la mañana van a estar los pesitos ahí correteando en la feria. El día jueves los niños, los adolescentes de los colegios van a estar correteando ahí en todo lo que es la avenida principal de la terminal metropolitana con la carrera Corro por mi libro. Después en la tarde va a haber el encuentro de bandas. Eso es el día. El miércoles vamos a inaugurar a las 5 de la tarde, no lo olviden. Todos quedan invitados. Va a ser un acto bien lindo. Serenata más tenemos del país hermano de México. Ellos van a hacernos una serenata a la Huayna Fest. A las 5 de la tarde, no lo olviden. Están convocados, están invitados. Si tienen alguna inquietud o algún producto para vender, para mostrar, quedan las puertas abiertas. Nosotros les estamos esperando en la Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad del Alto. No lo olviden, es en la calle 7, entrando por la 6 de marzo. Cualquier cosa les vamos a poner teléfono de referencia, 705-58-980. Entonces ahí vamos a estar desde las 5 de la tarde, el martes 9 de octubre, fiesta, más de 80 grupos musicales. Tenemos también la rueda de negocios. El día viernes es todito el día de la rueda de negocios. Van a haber charlas, talleres de la Unión Europea. Está viniendo el embajador de México igual va a dar otra charla. La embajadora del Ecuador, la señora Esparza, va a estar. La embajada americana va a estar informando. La embajada alemana va a estar también informando de las becas de estudio, de las universidades. Entonces, para ustedes los jóvenes, nuestro presente y futuro, como son ustedes que vienen a estudiar a las universidades acá en la Ciudad del Alto, quedan convocados para esas informaciones. Van a ver talleres informativos en las salas. Es decir, nuestra feria es chiquita, pero es bien organizada. Hermana. La Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad del Alto, la CAINCO El Alto, junto con todo su equipo directivo, ese capital humano de los jóvenes profesionales de la UPEA, de la USFA, de la Unifrance, de la Real, del INCOS El Alto, del INCOS La Paz, de la UTS, ¿no? Y también están entrando de la EMI, de San Andrés, de la Es decir, es todo un capital humano de jóvenes profesionales que están haciendo esta feria junto con su Cámara de Industria y Comercio. Qué bien, hermana y María. el municipio está con nosotros, el director ejecutivo de la terminal metropolitana, igual don Henry, la alcaldesa, don Carlos Marca, don Yuri Valladares, el licenciado Bobarín, es decir, todo un equipo que nos da realmente la tranquilidad de que compartir una alianza estratégica, como en el interior han visto en Cochabamba, tan linda su feria, el municipio totalmente unido junto a sus empresarios, a sus emprendedores, a sus artesanos, y el Alto también. Claro. El Alto está así unido en esto que es mostrar la mejor cara que tenemos los bolivianos, trabajadores, desde el amanecer, desde las 4 de la mañana nos estamos levantando para llevar nuestros productos a los mercados, para viajar hasta el Oruro, Potosí, hacia el oriente, a todo, para llevar todo eso que es hecho con manos bolivianas, todo eso que es hecho en la Ciudad del Alto, desde la Ciudad del Alto, para el país y para el mundo. Qué linda, el 9 de octubre, hermana, ahí la esperamos. Gracias. Es nuestra invitada de honor. Le hemos traído personalmente la invitación. Sí, aquí me la ha alcanzado. Tiene, aquí está. Cuidado que nos falle, cuidado que
no venga, Ese día no tiene que venga. estar, ahí Vamos está a su estar invitación presentes. especial. Ajá. Mire, hasta los sobrecitos con todo cariño los hemos rotulado así para que nadie se sienta ofendido. Ahí Gracias, están, hermana. querida Ajá. hermana, creo que Gracias. le ha aprovechado mucho tiempo. No, no se preocupe, hermana. Sí que es muy difícil hoy por hoy para los empresarios, microempresas, que tremendamente se ha elevado los productos y también para los compradores son una preocupación muy grande, hermana. A ver, le vamos a dar la bienvenida, o bueno, pues el hermano, A Freddy, es nuestro hermano director Freddy. administrativo. Hermano Kamisaki, buenas tardes, Waliki. bienvenido. Waliki, ya, muy buenas tardes y bueno, emocionados que ya falta pocos días para la Huayna Fex y como le indicaba nuestra querida presidenta María Cristina Soto Vega, vamos a tener show en vivo todos los días del escenario, todos los días. Vamos a indicarles, les puedo adelantar que vamos a cerrar el primer día con la Mara Santos. Ya te puedes ver qué grupos vamos a estar allá, van a estar los Corix, América Pop y más grupos que están invitados a este escenario emblemático de la Huayna Fex 2024. Y bueno, emocionados que puedan venir y puedan asistir tanto ustedes, el programa, las empresas, nuestros hermanos, nuestra Zuica, Banco Sol está ingresando con nosotros como auspiciador oficial. También vamos a tener a Volt y bueno, también a Paseña, Access y todas las empresas, Cascada, todo lo que es hecho en Bolivia, hecho en la ciudad de La Paz y más que todo en la ciudad del Alto, Mawil. Y bueno, lo que queremos es promocionar y presentarles a todos los departamentos que la ciudad del Alto está presente en su feria. Y bueno, queremos... Querida, y perdón mi Freddy, esta es la feria marca, mira, comenzamos de domingo a domingo con las ferias, cerramos con broche de oro con la 16 de julio, ¿no ve? Jueves y domingo, ¿no ve? Pero todos los días hay feria en nuestros barrios, pero esta es la feria marca anual. Mira, en Santa Cruz, yo he ido, ¿no ve? Allá afuera están las señoras con sus cuñapés, con sus onzos, con sus refresquitos, con su juguito de lima enfriadito, con su pedazo de hielo. Es decir, esperan con tanta esperanza, con tanta ilusión. Mira la situación, no hay divisa, no hay diésel, no hay gasolina, pero hay fuerza de trabajo desde el emprendimiento privado. Sin el Papa Estado, los bolivianos seguimos marcando el pan de cada día sacrificadamente, y esto es el proceso, y este es el producto de ese trabajo desprendido y entregado. Bueno, pues los ingresos son gratuitos, Es aquellos gratuito. compran, o a dónde tienen que coordinar, porque el momento llegado tal vez no tienes tu espacio o directo pueden No. venir. Hay un plazo hasta mañana. Ah, ya hasta mañana. Mañana, todito el día vamos a trabajar en la cámara y también en la terminal. Ya. Búsquenos. Mi teléfono es el 705-58980. Yo conozco todas las provincias, las 20 provincias. Esto He viajado- simplemente es, hermana, para los emprendedores. emprendedores, artesanos, Ya. artistas. Si hay, tenemos, por ejemplo, en las provincias pintores, Claro. artistas capísimos. Tenemos cantantes, quieren estar en el programa. 2 tarimas tenemos, las grandes de punta a punta y una tarima adentro. Es decir, estamos previstos para bailar, va a haber las cholitas bellas, montones en toda Qué la lindo, pasarela. qué las lindo, hermana. modelos. También pueden Vamos venir a a elegir la vender- Miss Choli- a la cholita Huayna Fex. Ajá. Ay, qué La lindo. vamos a elegir a la Miss Ajá. Mister Gua- y Cholita Huayna y también a la Miss Empresarial Huayna Fex. Ay, qué lindo, Entonces estamos preveyendo, y también es Qué posible que emocionante. saquemos la Ajá. reina peludita. Ay, ya. Ya vamos Sí, a ver qué si lindo, alcanza sería el lindo, tiempo. Va a hermano. estar la Policía Nacional con Paquito, con Tránsito, con Bomberos. Es decir, es una alianza con toda la sociedad institucionalizada, con el cuerpo diplomático, con todos los profundos que es el trabajo productivo del Alto. Ahí está. Gracias, hermana. Ah, y una Muchas novedad, antes gracias. que me diga gracias y me despida. Usted sabe que acá en la ciudad del Alto, para las operaciones de corazón, un detalle que forma parte de ese marcapaso se lo hace aquí en la ciudad del Alto. No. Son cholitas especializadas, Ah, mira. expertas y Ese día vamos a reconocidas poder en el ver. mundo. Tenemos también a los que hacen las manos, los pies ortopédicos. No, nuestra ciudad del Alto es llena de creatividad. Claro, es- Nuestras provincias son ese proceso de fuerza productiva, de inteligencia, de creatividad y de
vivir con calidad de vida, con calidez, sin pelearnos, Exacto. unidos. Gracias, hermana. Muchísimas gracias, hermana María, por venir a visitarnos, Chichi, hermano Freddy, hermana Chichi. Entonces ese día vamos a estar presente también. La voy a buscar a usted. Muchas gracias. Estamos. Nos gustaría que también usted dirija uno de esos días, tenga 2 horas de animadora. Nos va a Ya, encantar. gracias. Por favor.